Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Entre los sectores que por tantos años han librado la lucha a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, hay quienes advierten sobre la carga sexista que existe en el lenguaje, esto debido a la preponderancia del masculino como género universal. El todes, hijes, nosotres, para unos es la última frontera del idioma, un territorio en el que hay mucho en lo que trabajar y mucho por lograr. Para otros, sin embargo, es una reivindicación estéril que aleja el foco del problema más importante, cuando no directamente una opción que se rechaza de manera frontal. Lo único cierto es que es un tema que enciende los debates generando tanto rechazo como adhesión, y en esta ocasión el escenario es República Dominicana. Hoy les presento el reporte Todes, batalla de género en el lenguaje. No nos estamos haciendo la víctima. Nadie aquí es una víctima. Esto no es nuevo. Esto viene de los años 70, de las luchas feministas. De una u otra manera se ha colado en la población LGBT a nivel internacional, comenzando desde la Patagonia Argentina hasta llegar a República Dominicana. O sea, el tema de que de les o las o los, independientemente, no viene directamente de la población LGBT, de la población de homosexuales, sino de grupos feministas que de una u otra manera fueron poco a poco colándose a la lucha LGBT. En principio el todos era el genérico. Tras los reclamos se volvió común que en las exponencias las personas dijeran todos y todas, y en la actualidad piden que se incluya el todes. Es importante visibilizar la brecha que existe entre hombres y mujeres. Por tanto, cuando tú no estás nombrada, de alguna manera estás invisibilizada. Y el hecho de que se utilice un lenguaje no sexista, inclusivo, donde se mencionen a los hombres y a las mujeres, en último caso a todos y a todas, es una manera de reconocer que hay una brecha entre hombres y mujeres. La utilización del morfema E para nombrar a las personas que no se identifican con el género binario, es decir, hombre o mujer, cobró visibilidad tras la Cámara de Diputados aprobar en segunda lectura eliminar del Código Penal la orientación sexual. Las personas no binarias, que son las personas que no se identifican con el género masculino o con el género femenino, que también pueden transicionar en el mismo, son personas que para que se sientan incluidas se ha adoptado la E en vez de la A y la O. En vez de todas y todos se dice todos. El espectro no binario es complejo, diverso y además tiene tantas ramificaciones como personas que forman parte del colectivo, además de un largo etcétera de posibilidades que en resumen rompen con la estricta norma que dicta que solo hay hombres y mujeres. De que ahora mismo el pueblo no va a abrazar el lenguaje inclusivo, se lo doy, pero si no empezamos con este movimiento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no empezamos ahora, si no empezamos nosotros, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces es un proceso de aprendizaje, toma tiempo, como es un cambio también representa resistencia en la persona, pero yo entiendo que es momento, claro que sí, de que nosotros sigamos dando los pasos necesarios para que podamos llegar a ese punto en donde podamos utilizar un lenguaje inclusivo para todos. El lenguaje inclusivo se nos ha ido de las manos. Es que yo casi me atrevo a decir que esto es terrorismo cultural. Es que es tener que estar constantemente remarcando en los discursos todos y todas, pues ¿qué quieren que les diga? A mí algunas veces me sale, pero otras veces pues no. Pues no, es que no me sale. La utilización del lenguaje inclusivo ha generado debate a nivel mundial entre personas de todo tipo. Incluso esta diferencia de opiniones también se da entre miembros de la población LGBTIQ+, ya que algunos entienden que no es momento de batallar con el lenguaje cuando ese colectivo tiene muchos otros retos por delante. Comenzaron con el lenguaje inclusivo en el país y hace 1 o 2 años fueron grupos feministas también con el tema de las 3 causales, que entendían que los LGBT podíamos apoyarle en esos procesos, aunque organizaciones entonces lésbicas, porque para nadie es un secreto que las lesbianas que están en la lucha de los procesos LGBT vienen de las luchas feministas. Ellas comienzan a adoptar este lenguaje y el lenguaje entonces
lo copia parte de la población, no la población LGBT en general, sino parte de la población más o menos educada, sensibilizada, de clase media del país, que están acomodadas económicamente, o sea, no los LGBT de a pie. Con los LGBT de a pie no saben la diferencia entre ser homosexual y ser gay, o sea, porque vamos a hablar claro. Esa lucha de que si somos les o las, realmente no lo ha adoptado la población, la ha adoptado unas dos o tres personas de un nivel académico y educativo que de una u otra manera no refleja la realidad. No es cierto que es una lucha de clases sociales, es una lucha de personas que hemos sido discriminadas y estigmatizadas desde hace mucho tiempo y que entendemos que es hora ya de que se nos reconozca como ciudadanos y como seres humanos. Conforme las declaraciones de la coalición LGBTIQ dominicana, el TODES incluye a muchas personas, como los queer, que son personas que fluyen entre el género masculino y femenino. También están los intersexuales, término que reemplaza la palabra hermafrodita y define a las personas que tienen características sexuales femeninas y masculinas, genitales y sistema reproductivo. Porque yo veía a las hermanas mías, la más chiquita echando cenito y vaina, y digo, no, pues yo soy diferente porque yo... Y cuando fui desarrollando, me fui dando cuenta que yo no era igual que ella, y le dije a la mamá mía, pero mira, yo me están saliendo unos testículos, hay unas bolas, yo tengo ahí. De igual manera están los pansexual, pangénero y poligénero. Estos términos se utilizan para determinar o identificar a personas que tienen un deseo sexual por parejas que se basan en la atracción de rasgos físicos específicos, identidades o personalidad. Dije que los las y les trans no se sienten identificados con todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y las y les trans reclaman eso. Nosotras respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas. A esta lista de personas que no pertenecen a sexo binario se suman los transgénero, para personas cuya identidad y expresión no se corresponde con las normas y expectativas tradicionalmente asociadas con el de hombre o mujer. Hay mucha resistencia que se le pone una careta y se dice que esa resistencia es por el purismo del lenguaje. Sin embargo, no hay ningún problema en aceptar teteo, en aceptar accesar, en aceptar las palabras mezcladas entre idiomas. Todo eso lo acepta la academia sin ningún problema. Pero cuando se trata de la visibilización de las poblaciones discriminadas hay un escándalo. A pesar de la diversidad y de las personas que no se identifican como hombre o mujer, la Real Academia Española se ha manifestado en contra, estableciendo que el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español. El voluntariado LGBT dominicano no estamos en contra del lenguaje inclusivo, pero tenemos que medir cómo se utiliza, porque llegar a un extremo de utilizar un lenguaje inclusivo puede crear un desconocimiento, puede crear lo que se llama también un paradigma de información. Algunos de los ejemplos del lenguaje inclusivo que se escuchan son nosotres, ellas, amigue, compañere, hijes, niñes, todes, les, entre otras. Y aunque algunos están de acuerdo, otros las rechazan de manera categórica. Y ahora vienen esta suerte de sacerdotisas del género a decirnos: así tiene que ser nuestra lengua, esta palabra no se puede usar, esta tampoco, esta es la que hay que usar, esta vocal no va, esta otra tampoco va, esta es la vocal que se usa. ¿Desde cuándo el poder político tiene derecho de indicarle a sus ciudadanos cómo deben hablar? El llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva. Uno de los rumores tras bastidores que se ventiló en las redes sociales era que la exponente urbana, Toquilla, habría tenido relaciones sexuales durante la protesta del colectivo por los cambios implementados en el Código Penal. La primera parte de la pregunta de si hubieron relaciones, yo no creo, nunca lo vi, no creo que el espacio ni siquiera se preste para eso, porque estamos protestando frente al Congreso Nacional, o sea que no creo que ni siquiera es algo
que cabe dentro de la lógica. No creo que es una conducta que se deba hacer. Nosotros nos desvinculamos de esa acción que se dio en el Congreso Nacional el 11 de julio por situaciones de una u otra manera, porque existen las formas y las formas de exigir derechos. ¿Qué decimos con esto? Para exigir derechos no es la necesidad de llegar a lo absurdo, a lo mediocre y a la falta de respeto a la sociedad y hacia uno mismo. Uno tiene derecho de besarse con quien tú quieras y donde tú quieras, pero no llegar a nivel de llegar a ser grosero. Segundo, es una protesta por los derechos, no es una campaña a la sexualidad, al sexo demás, porque los LGBT somos vistos como personas depravadas, que solamente pensamos en tener relaciones sexuales. ¿Y qué se vendió ese día ahí? La marcha iba muy bien, la caminata, hasta el Congreso, hasta que se llegó a ese lugar. Se vendió todo lo contrario de lo que exigíamos. Se vendió de que los homosexuales lo que quieren es cogerse unos con los otros. RD es Todes establece que con este movimiento no buscan obligar a nadie a hablar de una manera u otra, sino más bien se pide que se haga con consideración y respeto, dicen ellos. No creo que necesariamente haya como una ley que obligue a nadie, pero yo lo que creo es una cosa de sensibilidad y de empatía. O sea, que si una persona te pide a ti que por favor la identifique como ella entiende que la identifique, es como respetar a esa persona. Salimos a las calles para conocer la opinión de las personas que estarían o no de acuerdo en utilizar la letra E para nombrar a los que no se identifican con el género binario, y estas fueron sus respuestas. Yo opino que tenemos que modernizarnos, tenemos que ir ampliando, porque los tiempos van cambiando, la generación no es la misma de hoy de antes. Yo entiendo que es válido que como tú te sientas y te definas como persona es importante. Haríamos a eso, porque ya estamos acostumbrados a decir hijos. Creo que si es lo correcto debería de hablarse. Si es lo correcto, si es el lenguaje correcto, debería de hablarse. No lo veo por ahora correcto, ¿no? No sabemos después. Y además quien lo ha dicho debería ser la Real Academia de la Lengua que hable sobre eso. Y no vamos a inventar si ellos no nos dicen que esos son los términos a seguir. No procede aquí en República Dominicana ningún tipo de vocabulario que no sea el que estamos acostumbrados a manejar. Por la sencilla razón de que este es un país con poca cultura, podríamos decir, sin ofender a los demás, porque nuestro vocabulario es único. El lenguaje inclusivo es una lucha que continuará, pero la batalla que se libra por el Código Penal no cesará conforme a las declaraciones del colectivo LGBTIQ+. Para muchos el lenguaje inclusivo es algo nuevo, reciente, casi millennial, pero no es así. Sus inicios se remontan a los años 1960, después de la mujer conseguir el sufragio femenino, que se hacía necesario el rehacer la imagen y el valor de la mujer. Ahí es donde entra en juego el reclamo del movimiento feminista de los años 70, que pedía igualdad de oportunidades y de acceso a todos los ámbitos restringidos al hombre. Para ese tiempo, las marchas cuestionaban la poca relevancia que tenía el género en la lengua y la falta de palabras que fueran afines con la masa. A raíz de esto, se empezaron a considerar algunos sustantivos femeninos como presidenta o médica que solo se usaban en género masculino. Fue en años recientes cuando también se pensó en el lenguaje inclusivo para la diversidad de género. Veamos las posturas de otros países frente a lo que ahora se llama lenguaje inclusivo. Los países que entendieron que su sociedad manejaba un lenguaje que llamaba a la discriminación y los estereotipos del género han incluido estos cambios en sus leyes, cultura y actividades sociales. Se encuentran varios y podemos empezar con México, que desde febrero del 2019 y en el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un decreto en el cual se obligó a toda la administración pública de ese país a eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género. En todas las comunicaciones institucionales del gobierno federal, aunque debemos aclarar que para el 2017 se publicaron manuales para evitar el uso sexista del lenguaje, pero no tenían carácter obligatorio, por ello la realización del decreto antes mencionado. La diputada proponente de esta reforma se congratuló
por la aprobación de este dictamen. Propongo que las campañas de comunicación social utilicen lenguaje incluyente, libre de discriminación, eliminando la difusión de mensajes que difundan cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Quiero que se utilice el lenguaje incluyente, que no se discrimine y que las madres sigan trabajando en su vida profesional sin tener que descuidarla, sin tener que ser humilladas y sin tener que ser juzgadas. El tema del aborto en el año 2018 le proporcionó combustible al tema del lenguaje inclusivo, así como las riendas para dar paso a que las organizaciones feministas y defensores de derechos de LGBTI impulsaran el uso de la letra E para marcar la neutralidad gramatical, así como otras alternativas para evitar, según dicen ellos, el uso sexista del lenguaje. No le toque gobernar, solo tiene que gobernar pensando en ustedes, porque ustedes son los que van a recibir el país que nosotros podamos hacer. Y yo quiero comprometerme con ustedes. Quiero comprometerme a trabajar por una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad que le dé oportunidades a todos para desarrollarse y crecer, una sociedad con trabajo, una sociedad sin pobreza, una sociedad sin miseria, una sociedad sin hambre. Yo prometo trabajar cada día por eso. Prometo trabajar cada día para que cada chico, para cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía, tenga un lugar, cada uno de ellos, tenga un lugar en la escuela pública para poder aprender, para poder construir su futuro. Lo voy a hacer. Tengo enormes ganas de hacerlo y quiero hacerlo con todos ustedes, no quiero hacerlo sin ustedes. Por eso tomo este compromiso a cada colegio que voy. Este lenguaje inclusivo permitió la vanguardia para los políticos de la época, ya que el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, como otros miembros de su partido, lo utilizan en sus discursos públicos. Venezuela también hizo lo mismo, dio un cambio de 360 grados, ya que en su constitución realizó los cambios al lenguaje llamado desdoblamiento, incluyendo las terminologías de dos géneros utilizados y plasmados en su Carta Magna, dejando fuera la costumbre de llamar de forma masculina a ambos sexos. Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones. Este recorrido de América Latina nos lleva a Chile, país que ha utilizado el lenguaje a través de las luchas feministas. La E se convierte en el cambio para aceptar el género neutro, utilidad que adoptó la expresidente Michelle Bachelet, mientras el presidente Sebastián Piñera utiliza todos, todas y todes. Mucha emoción y mucha alegría volver a Lota, y aprovecho de saludar al señor alcalde, dueño de casa, al señor intendente, al señor ministro de Vivienda, a la señora y señor senador, a los señores diputados, y para estar a tono con los tiempos, a todas, a todos y a todes, como se dice ahora. La verdad, oiga, la verdad es que a veces estiramos un poco las palabras, porque cuando uno habla de las personas, estamos hablando de todos, aunque sea género femenino. Aunque Chile ha avanzado mucho en el tema, recientemente, en mayo de este año, los diputados ingresaron un proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en etapa escolar. La iniciativa, presentada por el legislador Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgenstein, con el fin de impedir que las ideologías contaminen mediante el lenguaje la educación de los niños y adolescentes, motivaron el proyecto de ley. Los legisladores buscan el rechazo al lenguaje inclusivo y además prohibir la modificación del carácter de la palabra, cambiando las letras A, E, O por la letra X o, por ejemplo, la palabra todos por la palabra todes. En Colombia, la Corte Constitucional, en la sentencia C-804 de 2006, dice que debemos ser incluyentes desde el lenguaje y señala que hablar de niño, adulto, hombre es un lenguaje que perpetúa la discriminación contra las mujeres. Por lo tanto, el lenguaje que evidencie lo femenino y haga visibles a las mujeres será armónico con la dignidad humana y el principio de igualdad, por lo que ellos también utilizan lenguaje inclusivo.
Hay que resaltar que el lenguaje inclusivo tiene dos nortes, pasado y presente, pues en el texto firmado entre el gobierno y la guerrilla para el acuerdo de paz contiene un texto que desdobla y permite la inclusión, y es el siguiente. El presidente de la República de Colombia y el comandante de las FARC, EP, firmarán el acuerdo final para la terminación del conflicto. Con esta firma estamos dando un paso fundamental hacia el propósito de lograr la paz estable y duradera. Perú, el 16 de marzo de 2007, crea la ley número 28983 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que tiene por objeto establecer el marco normativo institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, la dignidad y la libertad. Mujer e Inclusión Social es la señora ministra de la Mujer, que la educación que se está dando actualmente, dentro de algunos años, muchos y muchas se expresarán de esta manera debido a la influencia de la ideología de género. Otro de los países que se encuentran en conflicto es Francia, ya que prohíbe oficialmente el famoso lenguaje inclusivo en la educación nacional. El gobierno francés considera que este tipo de lenguaje inclusivo constituye un obstáculo al aprendizaje de los alumnos y no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua. Nosotros, como estudiantes agrupados, compañeros. Expresiones representativas del lenguaje inclusivo y que fueron públicamente utilizadas por las voceras del movimiento feminista que hace un par de años se tomó la casa central de la Universidad Católica, en demanda por políticas de mayor igualdad y equidad de género. Aunque la ocupación terminó de forma pacífica, el lenguaje inclusivo, aseguran, llegó para quedarse. A mí en general me parece que el lenguaje inclusivo es algo base para dejar de invisibilizar a las mujeres y también a cualquier disidencia de género, dado que el mismo lenguaje que hablamos construye las realidades en las que vivimos. La Real Academia de la Lengua Española rechaza el lenguaje inclusivo. En su libro de estilo, la RAE dice que no es necesario hablar de todos y todas, tampoco acepta el uso de la LX o arroba. Explica que el género masculino puede incluir al femenino en contextos determinados. Las academias observan, discuten y no pueden estar cerradas a ciertos cambios, pero hay gramáticos en las academias y los gramáticos ven que hay problemas de concordancia. Uno no puede aplicar el ellas y decir luego ellas son simpáticas. Es complejo, se genera un desorden en las estructuras del idioma. El uso del lenguaje inclusivo, impulsado por movimientos feministas y no binarios, se ha convertido en un tema de alcance global. Creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual... El mío es castellano. Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y está tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? En vez de decir ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía es lo mismo. Estás usando el lenguaje correcto. En vez de decir los jóvenes, la juventud. Es decir, en vez de decir los jóvenes chilenos, digo la juventud chilena y entraron todos. Incluso la juventud es una palabra femenina. Y arreglo el problema inmediatamente y soy inclusivo, porque de eso se trata. Controversia que Francia zanjó con la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la educación, por constituir un obstáculo en el proceso de aprendizaje. El gobierno galo determinó que no se debe utilizar como alternativa de feminización del idioma. Ni las academias ni los lingüistas tendrían que opinar ni imponer nada. Al final, el cambio lingüístico no lo hace, en este caso, la entidad que emite o que impone normas, es el hablante. Lenguaje inclusivo, para algunos una aberración idiomática y para otros una herramienta válida para visibilizar a la mujer. Un debate respecto de palabras, pero también de una sociedad en permanente proceso de cambio y evolución. A pesar de que algunos países han realizado cambios drásticos hasta en la Carta Magna,
Hoy en día la Real Academia de la Lengua aún no acepta dichas terminologías del lenguaje inclusivo para esas naciones como para que sean reconocidos por la Academia, lo que hace que para muchos de los movimientos que buscan cambios en favor de ellos se sientan lejos de alcanzar el respeto de todos, todas y todes, tal como ellos lo expresan.